¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la clase de elementos de análisis urbano de la División de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente y de la Universidad de San Carlos. El día de hoy tenemos la clase de legislación urbanística local. Bienvenidos. Este es un tema bastante interesante e importante dentro del actuar del ejercicio profesional de un arquitecto. Así que tenemos que ver la comprensión de la legislación. En primero, hay que estudiar las leyes que, a las que estamos sujetos para comprenderlas y luego aplicarlas. Esto es en el marco de que el ejercicio profesional del arquitecto se lleva a cabo dentro de los parámetros de la ley. Tomemos en cuenta que las personas que nos van a contratar para la construcción de sus objetos arquitectónicos, pues están contratando a un profesional. Y este profesional, pues debe conocer todos los parámetros, todas las leyes que son necesarias para que el ejercicio sea en total legalidad. Entonces, no hay razón por la cual no tengamos que conocer todas las leyes desde lo macro y hasta lo micro. ¿Por qué? Porque existen derechos, obligaciones, leyes, normas y reglamentos que se deben cumplir, tanto para formular el diseño arquitectónico como para el diseño urbano. Entonces debemos estudiarlas todas. Para el estudio de las leyes tenemos la pirámide de Kelsen, que es, que es un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes, y el nivel fundamental es la Constitución de la República de Guatemala. Ese es el nivel superior y magno en donde podemos circunscribir todas las actividades que tenemos. Después vienen las leyes orgánicas y especiales. En un nivel inferior tenemos las leyes ordinarias y los decretos ley. Después vienen los reglamentos, las ordenanzas, los contratos y las sentencias. Tenemos que comprender que los contratos son individuales y toda la línea vertical de la pirámide de Kelsen son leyes que aplican a todos los habitantes, a todos los residentes de la República de Guatemala. Esto sirve para poder resolver cualquier discrepancia que se tenga dentro de las leyes. Entonces tenemos que aplicar primero los reglamentos para poder cumplir con las leyes ordinarias, y con estas cumplir con las leyes orgánicas, y después cumplir con la Constitución de la República de Guatemala. Para la formación del arquitecto es importante conocer este tipo de leyes, porque el arquitecto circunscribe sus actividades dentro de la legislación del país en la que se desarrolla. Entonces, si ustedes van a desarrollar su actividad en otro país, pues lo primero que hay que hacer es conocer las leyes y reglamentos que puedan afectarlos en el ejercicio profesional. Cada lugar del mundo tiene sus propias leyes y reglamentos que cumplir. Todos varían y todos tienen algunas características propias del lugar que uno debe de reconocer, apreciar y valorar. Dentro de la República de Guatemala también se da eso, puesto que cada municipio tiene su forma de ver la vida, y tienen sus reglamentos, tienen sus normas, eh, tienen planes reguladores, planes de ordenamiento territorial que debemos de cumplir. Y para poder comprender la ley local, es necesario comprender el nivel macro de la legislación. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos estudiar el plan de ordenamiento territorial sin tocar algunas de las leyes
y normas que nos rigen desde el nivel superior de la pirámide que habíamos visto en la diapositiva anterior. Por lo cual es necesario que veamos algunos puntos y también ustedes deben de tomar nota de estos puntos porque son los generales para el ejercicio profesional y que debemos de tomar en cuenta no solo en la ciudad de Quetzaltenango. Esto es en cualquier ciudad de la República de Guatemala. Como vimos en la pirámide de Kelsen, la constitución política de la República de Guatemala es el nivel superior. Por ende, tenemos que comprender que hay varias directrices aquí que aplican para nuestro ejercicio y no podemos desligarnos de ellos, puesto que la Constitución es el nivel superior de legislación en Guatemala. Entonces, vamos a estudiarlos aquí y, y vamos a platicar de ellos un poco de manera somera. Pero lo importante es que ustedes van a tener ya escritos los artículos de los cuales estamos hablando, a forma de que en su haber de conocimiento ya sepan que esto existe. Creo que posteriormente dentro del plan de estudios lo vamos a ver más a profundidad. Espero poderlos ver en el curso de Administración 2, que es donde esto se mira más a profundidad, pero vamos a estudiarlo en estos momentos de manera somera. Por ejemplo, tenemos el capítulo Derechos Individuales. Dentro del artículo 39, dentro del artículo 39 de propiedad privada se establece que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todas las personas dentro de la República de Guatemala tienen derecho a la posesión de un bien mueble o inmueble. Y esto es de suma importancia porque hay países en los cuales no existe la propiedad privada. Por ejemplo, Corea del Sur no tiene como sí la propiedad privada de la tierra. Entonces, para poder construir se solicita un permiso, un derecho de poder construir en cierta área, y el gobierno es el dueño de todas las tierras y designa por cuánto tiempo se le puede prestar a una persona la tierra para que pueda construir ahí, ¿verdad? Entonces, es una forma diferente de ver la propiedad privada, pero en el caso de la Constitución de Guatemala sí nos da derecho a la propiedad privada. Pero eso no quiere decir que podamos hacer absolutamente lo que querramos dentro de un terreno, sino que tiene que estar de acuerdo a la ley. Y hay leyes en el nivel más bajo de la pirámide de Kelsen que nos establecen qué podemos hacer dentro de esto. En el libro 10, régimen socioeconómico y social, en el artículo 119, establece que son las obligaciones del Estado. Ahí nos marca la Constitución algunas de las obligaciones, pero la que nos enfocamos es en el inciso G, que es fomentar la vivienda familiar. Y nos dice que es prioridad del gobierno la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto de que mayor número de familias guatemaltecas disfruten en propiedad. Entonces es importante que el gobierno tiene la obligación de fomentar la vivienda familiar y es algo que debemos conocer y reconocer en el ejercicio profesional. Como recordamos en la pirámide, en la parte de arriba está la Constitución y después tenemos los decretos ley. Todos estos
están al mismo nivel, tienen el mismo nivel de poder debajo de la Constitución. Y tenemos el Código Civil, el Código Municipal, el Decreto 1427, Ley de Parcelamientos Urbanos, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto número 6886, que es la Ley del Mejoramiento del Medio Ambiente, y la Ley del Impuesto Único sobre el Bien Inmueble. Todas estas leyes afectan el ejercicio profesional del arquitecto y en esta ocasión vamos a hablar algunos puntos específicos de estos dos, del Código Civil, porque es el ejercicio que tiene derecho la persona humana en la República de Guatemala, y un poquito del Código Municipal. Todas estas leyes se van a estudiar más a profundidad en el curso siguiente. Entonces esto es genial porque ya se puede ver cómo van a afectar todas estas en el ejercicio de la arquitectura. Y lo vamos a estudiar el próximo semestre. Entonces ahora vamos a ver unos puntos de estos que puse en verde, solo para que tengamos una idea e ir aterrizando hacia la base de la pirámide de lo que es el plan de ordenamiento territorial. Tenemos el Código Civil. En el Código Civil tenemos el libro número 2, que nos habla de los bienes de propiedad y demás derechos reales. Tenemos en el título 1 de los bienes el artículo 442, que nos habla de los conceptos. Siempre es importante que estudiemos una ley, veamos primero los conceptos, porque ahí especifican de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar. El artículo 445 especifica los bienes inmuebles. ¿Y qué son los bienes inmuebles según la ley? Es el suelo, los árboles, plantas, construcciones adheridas al suelo de manera fija, las cañerías conductoras de agua, gas, electricidad, ferrocarriles, muelles y viveros de animales. Entonces ahí podemos ver la definición de qué es esto. Ahora, los bienes muebles están en el artículo 451 del Código Civil, que son, por ejemplo, las construcciones en terreno ajeno, que son construcciones temporales. Todo esto se puede encontrar en el Código Civil, así que si tienen la oportunidad de leerlo, es bien importante que lo tengamos en mente. Se puede descargar de la página del gobierno de Guatemala o lo pueden encontrar en alguna librería. Después tenemos el título 2. Siempre dentro del libro número 2, el título 2 nos habla de la propiedad. Y el artículo 464, contenido del derecho de la propiedad. La propiedad es un derecho que puede gozar y disponer de los bienes dentro de los límites de la observancia de las obligaciones que establecen la ley. Aquí nos indica que sí uno puede tener derecho a la propiedad, pero circunscrito a las leyes, y las leyes pues procuran el bien común sobre el bien individual. Luego, dentro de ese mismo título, tenemos el artículo 473, subsuelo y sobresuelo, que nos indica que la propiedad del predio se extiende por debajo de la tierra en el subsuelo y sobre el suelo hasta donde le sea útil al propietario. Más allá, pues se tiene una legislación especial para poder hacer uso del cielo. En el artículo 478, servidumbres establecidas, se establece que por utilidad pública o comunal respecto de construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de ríos, construcción y separación de vías públicas. Esto quiere decir
que se pueden crear servidumbres para facilitar el paso de personas, conducciones de agua, drenajes, energía eléctrica. Dentro igual de este artículo, de este título número 2, perdón, tenemos el artículo 479, construcciones no permitidas. Y es importante que pongamos atención en esto porque no se puede construir a menos de 2 metros de distancia una pared ajena o medianera cerca de pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas y chimeneas, ni depósitos de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí en el Código Civil se establece la seguridad para las personas y que no podemos construir cerca de cloacas que puedan poner en riesgo la vida de las personas. En el artículo 505 hablamos sobre la pared medianera y esto es importante. ¿Por qué? Porque indica que hay copropiedad de una pared o un límite que sirve de separación entre dos propiedades contiguas o que estén a la par. Esto debemos saberlo muy bien porque muchos de los problemas que se dan dentro de los lotes o terrenos que nuestros clientes nos dan es porque tenemos unas paredes medianeras y la verdad es que le pertenecen a cada vecino por mitad e iguales y está en este artículo y es importante. Otro que tenemos es el artículo 527, ventanas de vista directa. Este es importante que lo sepamos porque también se dan varios problemas. Y dice, no pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que se medie una distancia de 3 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos hacer ventanas que miren hacia el vecino. Nosotros como arquitectos debemos de velar por el cumplimiento de esto y las personas pues que nos contratan pues como lo hacen con un profesional, el profesional les debe de indicar qué es lo que se está haciendo y nosotros debemos evitar ventanas con vista directa hacia las propiedades vecinas. Y nos lo dice el Código Civil, no nos lo dice algún reglamento que esté debajo de esto. Todos tenemos este mismo derecho. Después, en el título 4 de las servidumbres, tenemos el artículo 528, propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Ahora se está poniendo de moda comprar apartamentos en edificios de apartamentos y aquí nos explica cómo está la propiedad cuando uno no compra en tierra. El artículo 791 habla sobre los anchos de los pasos y servidumbres y el artículo 797 nos establece que la conducción eléctrica debe hacerse como prioridad dentro de los espacios que se necesite. Entonces también tenemos terrenos en donde pasa la conducción eléctrica y eso nos genera algún tipo de problema. El artículo 798, servidumbre legal de desagüe, nos indica que cuando un terreno se encuentra enclavado, quiere decir que no tiene salida, tiene derecho a poder sacar su drenaje por alguna de las propiedades que estén a la par. Dentro del mismo nivel de jerarquía está el Código Municipal. El Código Municipal establece cómo van a funcionar las municipalidades en toda la República de Guatemala y tenemos el título 1 que nos habla de las generalidades. Este no tiene capítulo, pero en específico vamos a hablar del artículo número 4, las formas de ordenamiento territorial, donde el gobierno establece que todo el municipio podrá dividirse
de las siguientes formas de ordenamiento territorial: una cabecera municipal, una aldeas, caseríos, parajes, cantones, barrios, zonas, colonias, lotificación, parcelamiento urbano, microrregión, finca, y las formas propias de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas. Entonces nosotros, al momento de crear o fomentar la construcción de viviendas en serie, tenemos que tener en cuenta este artículo para ver cómo nos circunscribimos dentro de los aspectos de ley. En el título 3, Gobierno y Administración de Municipio, el capítulo 1, Gobierno de Municipio, y su artículo 35, Atribuciones Generales del Consejo Municipal, establece que es obligación del Consejo Municipal el ordenamiento territorial y el control urbanístico de la circunscripción municipal. ¿A qué se refiere? A que todo lo referente a lo urbanístico dentro de cualquier municipio de la República de Guatemala es atribución del Consejo Municipal velar porque se haga de la mejor manera. Y nosotros como profesionales pues también tenemos que conocer esto para hacerlo dentro de los parámetros de la ley. También el Código Municipal, en el título 5, que se llama Administración Municipal, en el capítulo 1, Competencias Municipales, que explica qué le compete al gobierno municipal, en el artículo 168, en el inciso M, establece que la autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de obras públicas o privadas en la circunscripción del municipio es obligación de las autoridades municipales, y esto no puede ser delegable. ¿A qué me refiero? A que las licencias de construcción las dan solo las autoridades municipales legalmente reconocidas. No dan licencia de construcción ni los COCODES, ni los CODEDES, ni unidades vecinales de ningún tipo. Y esto es para que lo sepamos nosotros a la hora de solicitar licencia de construcción, tiene que ser directamente a la administración municipal. Después tenemos el título 7, Principios reguladores de los procedimientos administrativos. Y en el capítulo 2 tenemos el ordenamiento territorial y desarrollo integral, que nos establece en el artículo 142, formulación y ejecución de planes. ¿Qué quiere decir esto? Que las municipalidades están obligadas a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de sus municipios, y por consiguiente les corresponde la función de proyector, realizar y reglamentar la planeación, proyección, ejecución y control urbanístico, así como la preservación y mejoramiento del entorno y el ornato. Aquí vemos que en una ley que se llama Código Municipal, se le indica a las municipalidades que es su responsabilidad la formulación y la ejecución de los planes para el ordenamiento territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es por gusto que las municipalidades hacen esos planes o para recaudar más dinero ni cuestiones así, sino que se hace para poder fomentar el bien común y el mejoramiento del entorno y el ornato. En el artículo 143, los planes y uso de suelo, tenemos que los planes de ordenamiento territorial y el desarrollo integral del municipio deben respetar en todo caso los lugares sagrados o de significación histórica o cultural, entre los cuales están los monumentos, plazas, edificios de valor histórico, cultural para las poblaciones, así como las áreas de influencia. Entonces los planes deben respetar
los altares, los centros históricos, construcciones antiguas. Y em, es, es parte de esta formulación y ejecución de los planes que la municipalidad está obligada a hacer. En el artículo 146, autorización para construcción en orilla de carreteras, indica el artículo que para edificar a la orilla de carreteras se necesita autorización escrita por la municipalidad, la que denegará si la distancia medida del centro de vía a rostro de la edificación es menor a 40 metros en carreteras de primera categoría, que son las carreteras CA, y 25 metros en carreteras de segunda categoría, que son las RD. Esto es importante que lo sepamos porque si un cliente nos pide construcción y su terreno se encuentra a la orilla de una carretera, pues debemos analizar qué tanto se puede realizar por esta ley. Y no es una ley municipal, sino es una ley de toda la República. En el artículo 147, licencia o autorización municipal para la urbanización, nos indica que las notificaciones, parcelamientos, urbanizaciones y cualquier otra forma de desarrollo urbano o rural que pretenda realizar o realicen el Estado o entidades o instituciones autónomas deberán contar con licencia municipal. Entonces, ¿esto en qué nos afecta? Que cuando vamos a crear una urbanización debemos solicitar sí o sí la licencia municipal. Y esta licencia municipal tiene eh, varios objetivos. Y entre esos objetivos está cumplir con varias cosas para evitar el detrimento del ornato. Y para eso están las garantías de cumplimiento en el artículo 148, donde nos obliga a cumplir lo que nosotros pongamos en los planos, por ejemplo. Y de ahí siempre es necesario que esta ley pues tenga un régimen sancionatorio. En el título 8 tenemos pues en el capítulo 1 las faltas y sanciones. ¿Cuáles son las faltas que podemos cumplir y cuáles son las sanciones? En el artículo 151 tenemos sanciones que aplican tanto para la persona, para nuestro cliente, como para el profesional que lo ejecuta, ¿verdad? Yo considero de que no hay necesidad de llegar hasta este punto, pero sí los hay y se puede ir desde una amonestación verbal, una multa, la canción de licencia, el cierre provisional del establecimiento o llegar a la demolición. Y las multas pueden ser desde 50 quetzales hasta 500,000 quetzales dependiendo de las faltas que tengamos a todo esto, a todos estos artículos que están acá. Por eso es que es importante que lo tengamos en cuenta, cumplirlo para estas multas no tenerlas que pagar nosotros o nuestro cliente. Así pues, llegamos al orden, al nivel del plan de ordenamiento territorial del POT, el cual es bastante explicativo en cuanto a lo que debemos de hacer. Y me gustaría que ustedes pusieran bastante ojo en esto. El documento es digerible, se puede leer bastante bien. Y el plan de ordenamiento territorial lo podemos aplicar en nuestros diseños arquitectónicos, porque trae varias normas que nos pueden servir para contextualizar nuestros diseños y para cumplir de una vez con ellos. Y si nos acostumbramos a cumplir con los parámetros normativos, ya el ejercicio profesional, créanme, que será más sencillo de poderlo realizar. Entonces tenemos dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de Quetzaltenango,
En el título 1 del ordenamiento territorial, el capítulo 1, disposiciones generales, el artículo 6, que vienen las definiciones. Como les he dicho, tenemos que arrancar por las definiciones. Y el artículo 6 pues ya trae varias, como un glosario de qué es lo que vamos a hablar, y es necesario que lo leamos y para que podamos entender de qué va a tratar. Algunas de las definiciones que trae, por ejemplo, son acera, acceso público, la altura, altura de bloque, área construida, condominio, distancia de pared, edificación. ¿De qué estamos hablando acerca de esto? Obras provisionales, parcelamiento urbano, parcelamiento agrícola, ladera, planes parciales, riberas, vivienda unifamiliar, zanjones. ¿De qué estamos hablando? Aquí vienen las definiciones. Y en el artículo 7, siempre del capítulo 1, tenemos la clasificación del territorio. Y el territorio se clasifica en suelo urbano, suelo rural, suelo forestal y zonas de protección especial. Aquí, en este artículo, se especifica cada una de estas que les estoy comentando, y es importante que sepamos eh, cómo está clasificado el lugar en donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Después tenemos el título 2, que nos habla de las normas técnicas del ordenamiento territorial. Tenemos un capítulo número 1 que se denomina División Territorial y Sistema Vial, y en el artículo 20 nos habla de la división territorial. La división territorial ahí establece cómo es que el municipio de Quetzaltenango se va a dividir, y se divide en aldeas, cantones, parajes, zonas municipales y supermanzanas se va a tomar en cuenta. Aquí es el punto en donde vamos a saber si algún terreno en el cual vayamos a trabajar se encuentra dentro de una zona municipal, y aquí se establece ya legalmente 12 zonas para el municipio de Quetzaltenango y todos los cantones que, que conforman el municipio. Después tenemos el artículo 23, que habla de la alineación municipal, lo cual nos indica que se establece como obligatorio que la alineación municipal quedará definida por los anchos de vía y anchos de acera que establece el plan de ordenamiento territorial. ¿A qué se refiere con esto? A que si nosotros tenemos un diseño, tenemos que enmarcarlo dentro de una alineación municipal. Tenemos que preguntar a la municipalidad cuál va a ser el ancho de vía legal, y en base a eso ver si tenemos que hacer un retiro dentro de la propiedad en la cual estamos diseñando. Siempre en el título 2, en el capítulo 2, clasificación de usos de suelo, y tenemos el artículo 26, categorización del suelo y criterios de asignación de sectores. Aquí tenemos una explicación de cómo se va a dividir el suelo urbano dentro del municipio de Quetzaltenango. Tenemos suelo urbano Q1, que son las áreas de alta demanda de servicios, y que la municipalidad tiene la infraestructura para darle estos servicios. De ahí tenemos un suelo urbano Q2, que ya son, eh, ya baja la cantidad de demanda de servicios que tenemos, un Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, y el Q7 son áreas de alta vulnerabilidad. Entonces tenemos como el Q1, la mayor disponibilidad de recursos municipales, y el Q7 como la menor capacidad de cubrir estos servicios municipales, y lo encontramos en el artículo 26 para que ustedes puedan leerlo y estudiarlo.
En el siguiente artículo, que es el artículo 27, tenemos la clasificación de usos de suelo. Los usos de suelo, pues el plan de ordenamiento territorial establece que hay suelos naturales, suelos residenciales, suelos no residenciales. Tenemos los ordinarios que pueden ser para venta de productos, consumo de comidas, labores de oficina, enseñanza, alojamiento, campos, y los suelos ordinarios condicionados, que son los, las áreas donde se puede crear fábricas, por ejemplo, de almacenamiento, el embalaje, el manejo de residuos médicos, hospitalarios, lugares para consumo de bebidas alcohólicas. Eso establece cuál es el uso de suelo y cuáles son los permitidos dentro del municipio de Quetzaltenango. Después, y como punto importante, y por eso se pone en negritas, es el artículo 28, los parámetros normativos de cada una de estas categorías que vimos en el artículo 26. Está resaltado para que ustedes puedan buscarlo y leerlo, porque cada categoría del suelo urbano tiene sus parámetros normativos, en los cuales tenemos unos parámetros de fraccionamiento de una superficie del predio. Por ejemplo, no lo podemos dividir en las partes que nos plazca, sino que nos establece una cantidad de metros cuadrados que deben cubrirse. También tenemos los frentes de los predios, para que no sean frentes muy pequeños, que sean como choricitos nada más, y parámetros de obra. Esto lo debemos estudiar a la hora de hacer el diseño arquitectónico, en dónde se ubica nuestro terreno, y ajustarnos a estos parámetros normativos para que la cumplamos con la legislación municipal. Es bien importante que lo tengamos, y esto también lo pueden ustedes utilizar en el curso de diseño arquitectónico, estudiar el artículo 28 y ver si tienen un terreno dentro de la ciudad de Quetzaltenango, dónde se ubica, para contextualizarlo y desde ya empezar a cumplir con este normativo municipal. Después tenemos el artículo 32, que tiene los parámetros normativos para proyectos de urbanización. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos aquí las normas en que debemos de cumplir con el plan de ordenamiento al momento de crear proyectos de urbanización. Estos parámetros normativos nos establece que tenemos que tener una licencia para hacer la urbanización. No es nada más de abrir una calle y hacerla, sino que debemos de hacer una planificación correspondiente y eh, dotarlo de ciertas características, como por ejemplo áreas de servicio público. Tenemos que hacer un aporte al municipio al momento de crear una urbanización, y ese aporte va a depender de la cantidad de área que tengamos para hacer esta urbanización. El espacio vial, también tenemos que dar algunos retiros para el ensanchamiento de calles, para el mejoramiento de calles, y tenemos también que dotar de áreas verdes a la urbanización que estemos planificando, y esto es sumamente importante para el mejoramiento de la vida de los seres humanos. También dentro del capítulo 2 tenemos el artículo 38, que nos habla de los estudios de impacto vial, y nos establece que dependiendo del tamaño de la obra que tengamos, tenemos que establecer un estudio de impacto vial en el cual determinemos la carga vehicular que nuestro proyecto va a poner sobre las calles del municipio, para poder tener unos planes de contingencia para que esto no venga a demeritar a la ciudad. Como parte de eso está el artículo 39, que también se resalta, que es la dotación y diseño de estacionamientos. ¿Por qué está resaltado?
porque esto les puede ayudar en el curso de diseño arquitectónico para poder fundamentar, dependiendo de la actividad que se realice dentro de un edificio, ustedes van a saber la cantidad de estacionamientos que este edificio va a requerir, dependiendo de su actividad. Si es un edificio de habitaciones, si es de oficinas, si es de comercio. En este artículo podemos encontrar eh, estas normas de diseño y ustedes la pueden aplicar desde ya a sus diseños arquitectónicos para que los mismos vayan bien fundamentados. Aquí tenemos en el plan de ordenamiento territorial se establece todo el municipio y se puede ver cuáles son las áreas, por ejemplo, el Q1, que es un área de alta demanda y de alta probabilidad que se le pueda entregar buena calidad de servicios, pues se encuentra más o menos en la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango. Y el área urbana Q7, que es la de menor demanda y zonas de riesgo, pues podemos ver que son las zonas inundables del municipio. Cerca de zanjones, áreas protegidas que no se pueden llevar servicio. Y esta clasificación de uso de suelo la pueden ustedes encontrar en los anexos del plan de ordenamiento territorial. Está en la parte de atrás. Hasta el final del documento se puede encontrar. Entonces aquí vemos dónde se ubica nuestro terreno. Si vamos a trabajar, por ejemplo, aquí en este terreno, ubicamos a cuál pertenece y vemos que es un Q4. Entonces ya nos vamos a los parámetros normativos y ahí vemos cuáles son las normas de diseño que nos establece para ese lugar. Dentro del plan de ordenamiento territorial tenemos el título 3, que son las licencias municipales, y el capítulo 3 nos establece licencias de obras. En el artículo 59 tenemos la licencia de obra. La licencia de obra es una autorización municipal que faculta la realización de una obra en uno o varios inmuebles, teniendo como tal cualquier demolición, ya puede ser el derribo, el movimiento de tierra, pavimentación, trazo de la construcción, el zanjeo, la construcción misma, la ampliación, la modificación, la reforma del edificio y cualquier actividad derivada, conexas o complementarias a la construcción, incluyendo cualquier intervención física básica dentro del inmueble, y se excluye de las licencias de obra las construcciones que son informales o de carácter ligero, una construcción como una galera, por ejemplo. Pero todo lo que hagamos dentro del municipio necesita una licencia de obra. Eso sí es cierto. Y en el artículo 60 tenemos el proceso de licencia. Ahí especifica que todo proyecto debe cumplir con los requisitos que solicite el Departamento de Control de Obras. El Departamento de Control de Obras es la oficina municipal encargada de control de todas las obras que se realicen dentro del municipio de carácter privado. Y todo proyecto inmobiliario debe ser diseñado y planificado por un arquitecto o ingeniero civil colegiado activo. Esto es importante. Y también déjenme recordarles que existe la ley de la colegiación obligatoria en la que establece que todos los profesionales deben de colegiarse en su respectivo colegio, en nuestro caso en el Colegio de Arquitectos de Guatemala, y para poder ejercer necesitamos tener nuestro colegiado activo. Entonces el arquitecto o el ingeniero es el responsable absoluto
del diseño, la planificación del objeto arquitectónico y debe demostrar que cumple con las leyes y normas vigentes aplicables en el país. Entonces, por eso es que yo desde el principio les hablaba de las leyes del país en general, porque desde el primer plano debemos de cumplir con todas, con el plan de ordenamiento territorial y con las leyes que ya vimos anteriormente. En el artículo 66 vemos los tipos de licencia de obra. ¿Qué tipos se establecen? Vamos a verlo rapidito. Tenemos una licencia de obra de demolición. Para demoler algo necesitamos licencia. Licencia de movimiento de tierras. Si vamos a hacer algunos cortes de tierra, necesitamos también la licencia. Licencia de obra de urbanización para poder realizar lotificaciones. Licencia de obra de parcelamientos agrícolas. Licencia de obra de construcción. Esa es la de ley para todo objeto arquitectónico que vayamos a hacer. Se necesita esa licencia de construcción, que es la que autoriza la ejecución de obras. Permiso de obra ligera, que es un permiso de construcción para obras menores de 20 metros cuadrados o de carácter ligero. Y de ahí permisos de readecuación estructural, que es un proceso en el cual se pueden reforzar las construcciones ya existentes. Dentro igual del capítulo 3 de licencias de obra tenemos el artículo 71, que habla de la constancia de obra conforme. Hay mucha atención en este artículo en específico, porque establece que una vez concluida la obra, el interesado previo a solicitar la constancia de obra conforme deberá presentarse al Departamento de Impuesto Único sobre Inmuebles para poder actualizar el valor fiscal de su inmueble. Es, es, esto se resume en que para poder solicitar servicios y la inscripción del inmueble al IUCI debemos de elaborar una constancia de obra conforme. ¿Y eso qué quiere decir? Que el arquitecto o el ingeniero que están a cargo de la obra debe levantar una bitácora en la cual establezca que la construcción se realizó conforme a los planos, conforme se pidió la licencia. Es decir, tenemos unos planos al principio, se construye la obra y se demuestra que se construyó tal cual a los planos. Eso debe de hacerse. O presentarse las modificaciones que se dan en obra. Podemos encontrar algo que se tenga que modificar la construcción. Entonces, en la bitácora se establece por qué se cambia lo que se solicitó en un principio. Y esto está a cargo del arquitecto y el ingeniero a cargo de la obra. El capítulo 5, licencias de uso de suelo, establece en el artículo 74 una licencia de uso de suelo. ¿Y eso qué es? La licencia de uso de suelo es una autorización municipal para la realización de usos o actividades a llevar a cabo en un inmueble o en una determinada superficie conforme al plan de ordenamiento territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de dónde se ubique nuestro terreno, hay una licencia de uso de suelo para hacer uso de él y nos indica qué podemos hacer dentro de este terreno y debemos de seguir estas normativas para cumplir con el plan de ordenamiento territorial. En el artículo 76 se establece el aval de establecimiento abierto al público. ¿Esto qué es? Como se pretende que un inmueble se aperture y tenga el funcionamiento establecido y que esté abierto al público, debe cumplir con varios requisitos que la dirección de abastos determine. Y la dirección de abastos, pues desde la oficina municipal que mira los dictámenes técnicos y las licencias municipales,
de control de obras, de gestión de riesgos, del Departamento de Servicios Ambientales o del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango. Y este aval es para que funcione lo que ya construimos dentro de este predio. Porque es importante que lo estudiemos para que nuestro cliente eh, tenga la certeza de que lo que quiere se puede construir dentro de su terreno. Otra parte importante dentro del plan de ordenamiento territorial la tenemos en el título 4, que establece normas mínimas de diseño y normas de ejecución de obra. En el capítulo 1 tenemos normas de diseño. Y esto es importante. En el artículo 85 tenemos normas mínimas de diseño en edificaciones residenciales. ¿Esto qué pretende? Pretende darnos unas medidas mínimas para que el ser humano se pueda desarrollar bien dentro de sus casas. Entonces nosotros como arquitectos debemos de aplicarlas, tal vez no con el mínimo, sino proyectar un poquito más grande para la salud mental de todos los habitantes. Y estas normas mínimas pues establece que en un ambiente sala o comedor, por ejemplo, se tenga un lado mínimo de 3 metros, un área mínima, por ejemplo, de 10 metros cuadrados. Entonces en nuestro diseño arquitectónico debemos ver por cumplir estas normativas también. Se tiene que, por ejemplo, para un baño, el lado mínimo sea 1,20 m y el área mínima que sean 2,50 metros cuadrados. O un dormitorio, un lado mínimo de 2,50 metros y un área mínima de 9 metros. ¿Para qué? Para que todos tengamos dormitorios dignos, dormitorios en los cuales sí se pueda vivir. Y esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta para poder fundamentar sus diseños de aquí en adelante. El artículo 87 nos habla sobre marquesinas y ochavos. Esto depende de la alineación municipal. El artículo 88, entradas y salidas. El artículo 90, un carril de desaceleración que será obligatorio la ubicación de carriles de desaceleración para ingresar a estacionamientos privados. Esto nos da un ancho de carril de 3 metros como mínimo y la longitud del carril pues será determinada por el Departamento de Vía Pública de la ciudad de Quetzaltenango. Dentro del título 4, las normas mínimas de ejecución de obra, tenemos el capítulo 2, que son las normas de ejecución de obras. El artículo 93 nos habla acerca de los profesionales. El plan de ordenamiento territorial establece que los ingenieros civiles y arquitectos son los que pueden actuar como proyectistas o constructores de edificaciones de todo tipo y proyectos de urbanización y deben ser colegiados activos de acuerdo a la ley de colegiación obligatoria para el ejercicio de profesiones universitarias. Y pues la municipalidad se establece la libertad de poder comprobar si efectivamente uno es colegiado activo. Entonces el artículo 93 establece que los profesionales pues deben ser ingenieros o arquitectos. El artículo 94 nos habla de depósito de desechos. Pues cuando la solicitud de licencia de obra se refiera a demolición, excavación, movimiento de tierras o cualquier otra actividad que genere desechos, deberá incluirse para los requisitos del plan de ordenamiento territorial indicar en dónde se van a dejar los desechos para que la oficina de control de obras lo autorice. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sacamos ripio o tierra de nuestros terrenos, pues no es nada más de irlos a tirar a otro lado y ya estuvo, sino que tenemos que indicar dónde se va a colocar estos desechos y constatar de que no haya un detrimento al medio ambiente o a un zancón o a un drenaje natural o a un vecino.
El artículo 95 nos indica la colocación de la licencia de obra y para la ejecución de la obra puede ser iniciada únicamente después de haber sido emitida la licencia municipal, para lo que el propietario o el ejecutor debe colocar una manta con la licencia en un lugar visible, con el número que se le dio y mantener los planos autorizados dentro de la obra. Esto es importante, que los planos autorizados se mantengan en la obra para que cualquier supervisión pues tengamos a la mano los documentos legales que nos amparan para decir que sí estamos en ley cumpliendo con todo, ¿verdad? El artículo 96, la estructura de seguridad, el que nos indica que el constructor pues está obligado a colocar andamios, vallas y todo tipo de protección que garantice la salud y el bienestar de los trabajadores, peatones y pues a terceros también. Y el artículo 97, los depósitos de materiales en vía pública, nos establece que será permitido depositar materiales de construcción o desechos en la vía pública, ya bien sea calles o banquetas, siempre y cuando sea en frente al predio donde se ejecutan los trabajos y que no pueden permanecer más de 24 horas en la vía pública, no puede ocupar eh, más de 6 metros de radio frente a la construcción, no debe obstaculizar tragantes de ningún tipo, ¿verdad? Esto es de suma importancia para cuidar también las instalaciones del municipio. Después de esto tenemos el título 6, que es un régimen sancionador, que como les comentaba, pues no es necesario que lleguemos hasta esto, pero sí es importante que tengamos un régimen sancionador en todas las leyes, porque pues si se incumplen, eh, tenemos que pagar las consecuencias y es mejor conocer las leyes para no tener que llegar a esto. En el capítulo 1, las sanciones, tenemos que el artículo 120, la suspensión temporal de la obra, ya que se tenga la responsabilidad de la construcción y se cometan varios hechos ilícitos, pues se puede llegar a la suspensión de obra. Por ejemplo, cuando el responsable no cuente con obra vigente. Si uno construye y no tiene licencia, pues el Departamento de Control de Obras puede mandar a suspender la obra temporalmente hasta que se cumpla con el procedimiento legal o cuando el plazo establecido ya venció. También en el artículo 121 nos habla de demolición total o parcial, imagínense. Ya faculta a la municipalidad para poder solicitar la demolición total o parcial según sean los casos, como que la obra no cumpla con la normativa del POT, por ejemplo. Al no cumplir, pues la municipalidad nos puede solicitar una demolición de todo o parte del edificio cuando se produzca algún daño irreparable a bienes de los vecinos o un peligro evidente para la sociedad, para los transeúntes, para, para todos en general, cuando atente contra la salud de alguien, se puede solicitar la demolición total. Cuando el mismo edificio es un peligro, cuando está mal diseñado estructuralmente, por ejemplo, y presente un peligro, se puede solicitar la demolición total del mismo. Y el artículo 126 nos habla de las multas. Hay varios tipos de multas ahí que no necesitamos caer en eso, pero hay multas por inscribir en el segundo registro de la propiedad un fraccionamiento sin el permiso municipal, por ejemplo. Eh, por realizar obras sin licencia de construcción, se aplicará una multa del 100% de la licencia de construcción, adicional al pago de la licencia correspondiente, ¿verdad?
hacer obras distintas a las autorizadas, puede aplicarse una multa de 10.000 a 50.000 quetzales. Entonces es bien importante que comprendamos esto, que los planos son un documento legal y al entregarlo en la municipalidad, pues nosotros nos comprometemos a construir lo que dicen los planos. Y si no construimos eso, podemos caer en una multa de hasta 50.000 quetzales por... por una falacia que tengamos nosotros para obtener la licencia dentro de los planos. Y el artículo 124 nos habla de las obligaciones derivadas de la aplicación de las sanciones. Como, como, como podemos ver, la sanción eh, puede ser tener o no tener las licencias, o suspender las obras. Nos pueden limitar la obtención de licencias o suspender las actividades. Y esto es bastante serio. Vamos a dejar el documento del POD en la clase de Google Classroom para que ustedes lo puedan tener, leerlo y verificar esto que se les ha platicado aquí para que pues no caigamos en una falta, en una sanción y mejor si lo conocemos porque así fundamentamos de mejor manera nuestros diseños en el curso de diseño arquitectónico. También tenemos que conocer, el plan de ordenamiento territorial no acaba ahí, sino se les explica los aspectos más importantes del mismo. Y dentro del municipio de Quetzaltenango hay más reglamentos que debemos de cumplir o debemos estudiar para no caer en una ilegalidad. Tenemos el reglamento de incentivos de ordenamiento territorial, el reglamento del centro histórico del municipio de Quetzaltenango. Por ejemplo, que tengamos una construcción que no está dentro de los parámetros del plan de ordenamiento territorial y se encuentra en el centro histórico, hay otra normativa diferente en la cual tenemos que cumplir, que es con el centro histórico. También en el municipio tenemos el reglamento de prestación de servicio público de agua potable. Este es formulado por la EMAX, que es la empresa municipal de aguas de Xelajú. Esta es la oficina que se encarga de dotarnos de agua potable y también tiene su reglamento y debemos de cumplirlo. También tenemos el reglamento de manejo de aguas residuales y aguas pluviales. Esto está propuesto por la oficina de drenajes, que es la encargada de la construcción de la red de drenajes dentro del municipio y también debemos cumplirlo. Estos son los reglamentos dentro de los cuales debemos circunscribir todo nuestro actuar profesional y constructivo. A modo de referencia, tenemos el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango, también se encuentra dentro del POD para que puedan estudiarlo, pero indica hasta dónde son los límites y fuera de ello solo tenemos los monumentos aislados, como es por ejemplo cerca del Cunoc, tenemos el monumento a Minerva que está fuera del centro histórico, pero pertenece al centro histórico. Y fuera, adentro de esto, se va a regir por el normativo del centro histórico y ya en la periferia de esta línea ya se aplica el plan de ordenamiento territorial. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les sea de suma importancia y como modo anecdótico pues les adjunto una fotografía de, de mis leyes que tengo en casa, en el estudio para estudiar cuáles son las actividades y qué es lo que se debe de hacer. Ustedes pueden comprarlas en una librería y es necesario que se estudien cada una de estas y aquí están, pues estas son las que se utilizan y
pues que cumplamos con el plan de ordenamiento territorial de la municipalidad en la medida de lo posible, y ustedes como estudiantes pues fomenten que nosotros los arquitectos pues cumplamos a cabalidad con toda la normativa, y espero que les haya servido. Es un gusto y muchas gracias.